Hay lugares que no se explican, se sienten. Lugares donde el tiempo cambia de ritmo y el mundo como lo conoces queda atrás. El Amazonas es uno de ellos. No es solo la selva más grande del planeta, es un universo vivo, donde cada sonido, cada río y cada hoja forman parte de algo mucho más grande. Aquí la vida transcurre de otra manera, más lenta, más intensa, más real. En este viaje llegamos a un punto único en el mapa, la frontera donde Colombia, Brasil y Perú dejan de ser líneas y se convierten en una experiencia. Esto no es solo un destino, es una invitación a mirar más despacio, a escuchar mejor y a entender un lugar donde la naturaleza todavía tiene la última palabra. Bienvenidos al Amazonas. Pero para extraer la fibra tenemos que doblarla. El Amazonas es la selva tropical más grande del planeta. Se extiende por más de 7 millones de kilómetros cuadrados y abarca 9 países de Sudamérica. Es un ecosistema clave para el equilibrio climático global y uno de los territorios con mayor biodiversidad en la Tierra. Y esta vez decidimos explorarlo desde uno de sus puntos más fascinantes, la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Leticia es la capital del departamento del Amazonas en Colombia y la única capital del país ubicada en el hemisferio sur. A diferencia de otras ciudades, no tiene conexión terrestre con el resto de Colombia. Solo se puede llegar en avión o por río. Su economía gira principalmente alrededor del comercio, el turismo y la conexión fluvial con otras poblaciones de la región. Leticia forma un continuo urbano con Tabatinga, en Brasil, y a pocos minutos en lancha se encuentra Santa Rosa, en Perú. Este punto es conocido como la Triple Frontera, un territorio donde 3 países comparten dinámicas sociales, culturales y económicas en un mismo espacio geográfico. A solo unos minutos en lancha desde Leticia, el paisaje cambia, y también el país. Santa Rosa de Yavarí es territorio peruano, ubicado sobre una isla en medio del río Amazonas. Es un lugar pequeño, con cerca de 3.000 habitantes, donde la vida gira completamente alrededor del río. Pero su historia es mucho más compleja de lo que parece. Esta isla no existía en los mapas originales. Se formó naturalmente en la década de los 70 por procesos de sedimentación del Amazonas y fue poblada poco después por comunidades peruanas. Una mezcla de culturas amazónicas, acentos que se cruzan entre el español y portugués,
y una vida cotidiana que ocurre al ritmo del río. El río Amazonas es el sistema fluvial más grande del mundo. Nace a lo alto de los Andes peruanos, a más de 5.000 metros de altura, y recorre más de 7.000 kilómetros hasta encontrarse con el Océano Atlántico. Su tamaño es tan descomunal que en su desembocadura puede alcanzar hasta 300 kilómetros de ancho, y su fuerza es difícil de dimensionar. El Amazonas descarga alrededor de una quinta parte de toda el agua dulce del planeta hacia el océano. Tiene más caudal que los siguientes 7 ríos más grandes del mundo combinados. Es, sin discusión, el sistema fluvial más poderoso del planeta. Pero más allá de los números, lo que realmente define el Amazonas es que no es solo un río, es una red viva que conecta selvas, culturas y ecosistemas a lo largo de todo un continente. El Amazonas no solo es inmenso, es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Aquí habita cerca del 10% de todas las especies conocidas. Entre los árboles casi inmóviles aparecen los perezosos. Se llaman así por su bajo metabolismo y sus movimientos lentos. Esos mamíferos pueden pasar 18 horas durmiendo mientras cuelgan de los árboles. Las victorias amazónicas, unas de las plantas acuáticas más grandes del mundo, flotan sobre la superficie como islas vivas. Sus hojas pueden superar el metro de diámetro y soportar varios kilos de peso, creando un ecosistema propio sobre el agua. Pero lo más inesperado aparece más adelante. Cuando son animales, son burbujas más rápidas y El delfín rosado del Amazonas, una de las pocas especies de delfín de agua dulce del mundo. Puede medir más de 2 metros y su característico color rosado se intensifica con la edad. Un recordatorio más de que aquí la vida evoluciona de formas extraordinarias. El Amazonas no solo es biodiversidad natural, también es diversidad cultural. En esta región habitan comunidades indígenas como los Huitoto y los Ticuna, que han desarrollado conocimientos profundos sobre la selva a lo largo de miles de años. El huito, por ejemplo, es una fruta utilizada para obtener una tinta natural con la que se realizan pinturas corporales tradicionales.
Estas prácticas no son solo decorativas, también tienen significados culturales, espirituales y sociales. La palma de Chambira, por otro lado, es utilizada para la elaboración de tejidos artesanales. En el Amazonas es la reina del tejido. Con sus hojas hacen desde mochilas hasta hamacas y paneles para cubrir sus techos. La chambira no solo es versátil, también es muy resistente. Sus fibras pueden durar años sin perder su forma. Son técnicas que han sido transmitidas de generación en generación. ¿El achote? Sí, el achote. Ay, yo no conocía La tinta sirve para hacer como... La hoja le da un buen sabor al pescado. Esto sirve para... Esto para dolores de cabeza también. Ya no sirve para extraer la fibra, tiene que ser así ya. La hoja cerrada. Siente el aroma. Y las pepas son para hacer... Sí, porque así no tiene nada. Después dejarla por unos 40 minutos. Machaca. Y después se machaca y después se saca la semilla aparte. De esta forma. Quebrarla un poco. Con esas telas pues nosotros hacemos mochilas, hamacas, pulseras, okay. Hacemos... Hay partes y los uníamos así y con eso para rayar la yuca. Nosotros también hacen artesanía. La selva amazónica es uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Funciona como un regulador climático global y es una fuente vital de recursos naturales y conocimiento ancestral. Muchas de sus plantas han sido utilizadas durante siglos como base para medicinas naturales y aún hoy son objeto de estudio científico. A pesar de su importancia, gran parte de este territorio sigue siendo inexplorado. Se estima que aún existen comunidades indígenas no contactadas que viven completamente aisladas del mundo moderno. El Amazonas no es solo un ecosistema, es un sistema vivo, dinámico y todavía lleno de misterio. Después de recorrer el Amazonas, algo cambia. Tal vez no es inmediato, pero se queda contigo, porque este no es un lugar que simplemente se visita, es un lugar que te recuerda lo que significa estar realmente conectado,
con la naturaleza, con otras culturas y con el tiempo. En la triple frontera, 3 países comparten el mismo río, la misma selva y en muchos sentidos la misma forma de vida. Aquí las fronteras existen en los mapas, pero se diluyen en la realidad. El Amazonas no es solo uno de los ecosistemas más importantes del planeta, es también uno de los más frágiles. Y entenderlo es empezar a valorarlo. Porque hay lugares que no deberían cambiar, solo deberían seguir siendo exactamente lo que son.